Este pequeño documental es el primero de una serie de vídeos donde trataremos de conocer la figura de Francisco Franco y todas las ideologías con las que se le ha vinculado con el objetivo de conocer cuál fue su verdadero pensamiento. A modo de introducción y a grandes rasgos, Francisco Franco Bahamonde es el general que gobernó España como dictador desde 1939 hasta su muerte en 1975. Fue una figura compleja, polémica y controvertida cuyo régimen dejó una huella indeleble en la historia del país. Su ideología política, que se consolidó a través de la Guerra Civil Española y se aplicó durante más de 3 décadas, ha sido objeto de análisis por parte de historiadores y politólogos, tanto españoles como extranjeros, siendo objeto de controversia hasta la actualidad, estando su nombre en boga tanto por parte de detractores como de partidarios. Se ha hablado hasta la saciedad de la ideología de Franco. Y 49 años después de su muerte, sigue siendo una figura de plena actualidad y de las más desconocidas fruto de la contaminación informativa y la propaganda política, siendo objeto de interminables debates al respecto. Pero, ¿cuál era la verdadera ideología de Franco? ¿Cuáles eran sus valores? ¿En qué creía? ¿Qué odiaba? Para responder a estas preguntas, haremos un breve análisis sobre las ideologías más comentadas a las que ha sido atribuido o relacionado. Y una de ellas es la masonería. Para entender la postura de Franco respecto a la masonería, tenemos que tener en cuenta los antecedentes de esta y su aparición. La masonería llegó a España a mediados del siglo XVIII, en un contexto de reformas ilustradas. Aunque sus primeras logias eran reducidas y de carácter intelectual, pronto fueron objeto de sospecha por parte de la monarquía borbónica y, sobre todo, de la Iglesia católica. La condena papal a la masonería en 1738 a través de la encíclica In Eminenti tuvo un gran impacto en España, donde las autoridades empezaron a relacionar masonería, herejía y conspiración política. Durante el siglo XIX, la masonería española se politizó, participando en procesos constitucionales, movimientos liberales y, en ocasiones, en intentos revolucionarios. La restauración borbónica vio un resurgir de logias que, aunque minoritarias, estaban ligadas a sectores republicanos y federalistas. De este modo, la masonería quedó asociada en la mentalidad conservadora con la subversión y el anticlericalismo. La Segunda República supuso un periodo de mayor visibilidad para la masonería y el carácter secreto de la organización dio lugar a la discreción con mayor presencia social. Muchos dirigentes republicanos, como Diego Martínez Barrio o Manuel Azaña, simpatizaban con ideales laicos que coincidían con parte de la tradición masónica. Aunque el número real de masones era reducido, su presencia en cargos políticos alimentó la percepción de que dominaban la vida pública. La derecha española utilizó este hecho como arma propagandística, presentando a la República como un régimen masónico. Franco, ya entonces militar destacado, fue permeando este discurso, convencido de que existía una alianza entre masones, comunistas y separatistas para destruir España. Aunque el número real de masones era reducido, se estima que no superaban los 5.000 en todo el país y su presencia en cargos políticos alimentó la percepción de que dominaban la vida pública. Los servicios secretos franquistas llevaron a cabo numerosas acciones como las infiltraciones en logias masónicas, que intentaron identificar a sus miembros y descubrir sus actividades. Aunque la masonería estaba debilitada en España tras la Guerra Civil, seguía operando de forma clandestina. Por otra parte, el espionaje internacional fue llevado a cabo por los servicios secretos franquistas, y también colaboraron con otras potencias que perseguían a los masones, como la Italia fascista y la Alemania nazi. El régimen contaba para ello de archivos y fichas personales donde acumuló extensos archivos sobre masones reales o sospechosos. Estos documentos se usaron para justificar condenas, encarcelamientos o ejecuciones. Parte de esta información fue recopilada en el archivo conocido como el Archivo de Salamanca. El espionaje y la represión fueron acompañados por una intensa campaña de propaganda, que vinculaba a la masonería con una conspiración internacional en contra de España. Franco sostenía que los masones, junto con los comunistas y los liberales, eran responsables de los males del país, como la pérdida de las colonias y los conflictos internos. El uso de los servicios secretos contra la masonería tuvo un fuerte impacto en la disolución de las logias en España durante el franquismo. Sin embargo,
Muchas de estas organizaciones lograron subsistir en el exilio, especialmente en Francia y América Latina, desde donde continuaron operando y denunciando la represión del régimen. Algunos rumores o teorías especulativas sugieren que Francisco Franco habría intentado unirse a la masonería y que, tras ser rechazado, desarrolló un odio hacia la orden. Sin embargo, no existen documentos o testimonios fiables que respalden esta idea. Es probable que esta versión haya surgido como un intento de explicar el profundo rechazo de Franco hacia los masones, pero los historiadores coinciden en que su odio por la masonería tiene raíces más ideológicas que personales. El antimasonismo de Franco se basaba en creencias conspirativas y en su visión tradicionalista, nacionalista y católica. Franco veía a la masonería como una amenaza para los valores católicos y para la unidad de España. Para él, los masones eran parte de una conspiración internacional que, según creía, promovía el liberalismo, el republicanismo, el comunismo y la secularización, todas tendencias que Franco consideraba peligrosas para el país. Durante la dictadura franquista, esta idea de una conspiración masónica fue utilizada para justificar la persecución de masones, a quienes se acusaba de estar detrás de la decadencia de España y de los intentos de socavar su régimen. La masonería fue prohibida y perseguida ferozmente bajo la Ley para la Represión de la Masonería y el Comunismo de 1940. Una ley que castigaba a los masones con penas de prisión, multas y confiscación de bienes. Esta ley autorizaba investigaciones exhaustivas, juicios sumarísimos y confiscaciones de bienes. Para ello se crearon tribunales especiales para juzgar a personas sospechosas de ser masones. Y muchas fueron condenadas, a veces con pruebas mínimas en juicios sumarísimos o simplemente por estar asociadas con la masonería en el pasado, aunque en general, el número de represaliados de la masonería fue poco significativo. En el ámbito operativo, Franco creó instituciones específicas, como el Servicio de Información y Policía Militar y posteriormente el Servicio Central de Documentación, que desempeñaron un papel clave en recopilar información sobre masones. Franco tenía una enemistad personal con la masonería, en parte porque creía que los masones lo habían intentado perjudicar a lo largo de su carrera. En su autobiografía, Franco afirmó que fue rechazado 2 veces para ser ascendido a general antes de la Guerra Civil, lo que él atribuía a una conspiración masónica en su contra. Sin embargo, no hay pruebas documentales de que estas afirmaciones fueran ciertas. Francisco Franco también escribió un libro titulado Masonería, también conocido de manera más informal como Masonería y Comunismo, las dos caras de una misma moneda. Este libro fue publicado en 1952 bajo el seudónimo de Joachim Bowe. En él, Franco desarrolla una crítica vehemente contra la masonería, a la que consideraba una amenaza para los valores tradicionales de España, y la asociaba con el comunismo y otros movimientos que él percibía como enemigos de su régimen. Muchos historiadores han querido ver en este libro y su seudónimo la enorme cautela y temor que el dictador sentía hacia los masones. El texto refleja la visión conspirativa del dictador sobre la masonería y su papel en la política y la sociedad. Además, se enmarca en el contexto ideológico del franquismo, que veía en la masonería una de las principales fuerzas desestabilizadoras de España, junto con el marxismo y el liberalismo. Podemos decir que no hay evidencia histórica concluyente que demuestre que Francisco Franco intentara ser masón en algún momento de su vida y que, tras ser rechazado por tener delitos de sangre, desarrollara un odio hacia la masonería. Esta idea parece más una especulación o mito que ha surgido en torno a su figura, en parte porque su hermano, Ramón Franco, sí fue masón y también tuvo una vida bastante diferente de la de su hermano Francisco. Su antimasonismo parece estar basado en convicciones ideológicas, religiosas y políticas, más que en experiencias personales relacionadas con la masonería. Las tensiones con su hermano, que tenía ideas republicanas y sí fue masón, pudieron haber contribuido a su desconfianza, pero no hay pruebas que respalden la teoría de un rechazo que alimentara su odio. Desde su llegada al poder, la masonería fue uno de los principales enemigos ideológicos que Franco identificó en su discurso y políticas. Esto se tradujo en una intensa actividad de vigilancia y represión contra personas vinculadas o sospechosas de pertenecer a logias masónicas. A continuación citaremos algunas referencias que el dictador plasmó sobre la masonería. Discurso del 1 de octubre de 1975. Todo obedece a una conspiración masónico-izquierdista en la clase política.
en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, que si a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Esta declaración refleja su visión de la masonería como una fuerza conspiradora contra el régimen y la unidad de España. En su libro Masonería, publicado bajo el seudónimo Joachim Boue, Franco escribió: así como la masonería mueve las minorías políticas sectarias, el comunismo, más ambicioso, se apoya en una política de masas explotando hábilmente los anhelos de justicia social. Mientras la primera carece de masas y tiene que vivir en la clandestinidad, que es su arma, el segundo dispone de la quinta columna. Aquí, Franco compara la masonería con el comunismo, destacando su influencia en las minorías políticas y su funcionamiento en la clandestinidad. La promulgación de esta ley el 1 de marzo de 1940, firmada por Franco, refleja su postura oficial contra la masonería. También llegó a afirmar: si la masonería no descansa en sus actividades criminales, forzosamente hemos de ponernos en plan de combatir quienes, por conocerla, nos hemos convertido en sus enemigos. Esta legislación permitió la creación del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, encargado de juzgar y reprimir a los considerados masones o comunistas. Dentro de las teorías de la conspiración, se ha llegado a afirmar que Franco fue masón, ya fuera un masón no reconocido o un masón de incógnito o falso masón. También se ha especulado que intentó serlo, tal y como lo fue su hermano Ramón. Podemos deducir que Francisco Franco no fue masón, sino un opositor ferviente y activo contra la masonería a la que persiguió implacablemente durante su régimen. Consideraba la masonería como una de las principales amenazas a la unidad de España y los artífices de una conspiración internacional que, según él, estaba detrás de muchos de los problemas a los que se enfrentaba el país, incluido el debilitamiento de la monarquía, el auge del comunismo y el republicanismo y, en definitiva, un ataque directo a la unidad e identidad nacional. Sin que sirva de precedente, Franco llegó a culpar a los masones de estar detrás de la pérdida de las colonias españolas en 1898 y de la inestabilidad política que afectó a España en las primeras décadas del siglo XX. Y los responsabilizaba de ser los verdaderos artífices de la destrucción total del Imperio español, o más bien habría que decir, lo que quedaba de él. En definitiva, su rechazo a la masonería era el resultado de una combinación de factores religiosos, políticos e ideológicos.